Saludamos al ingeniero eléctrico Fernando Salinas. Él es experto en energía, es catedrático de la Universidad de las Américas. Quisiéramos realizar con usted un análisis del impacto de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el sector eléctrico y sus implicaciones. Esto motivó comunicados de sectores productivos, comunicados del propio presidente de la República, arremetiendo contra la Corte Constitucional, señalando que se estaba oponiendo nuevamente al desarrollo del país. Una aclaración de la Corte Constitucional que fue seguida de un pedido de aclaración sobre una veintena de puntos a la Corte Constitucional. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Qué es lo que realmente ha sucedido? Gustavo, muy buenos días. Un cordial saludo para la audiencia que nos escucha por Radio Antena 1. A ver, yo pienso eh, que lo que hace la Corte a través de la emisión de su criterio al respecto de a la reforma que se llevó a cabo para que, o que posibilitaba, aperturaba la posibilidad a la inversión privada en un sector, digamos, que estaba por constitución protegido para la acción de las empresas públicas, de la acción estatal, básicamente lo que hace es poner los puntos sobre las IES y decirle, ¿no es cierto?, en este caso al Ejecutivo, que se reformule tal vez este nuevo cuerpo legal que fue cambiado hasta hace poco tiempo para que se regule el tema de la excepcionalidad, como habla la Constitución, ¿sí? En sus artículos 319, 320, etcétera, para que esa excepcionalidad pues sea de alguna manera justificada, para que esa excepcionalidad pues se ajuste a las necesidades que tiene actualmente el país, y esas necesidades básicamente son necesidades de inversión. Inversión que al momento el Estado no puede desarrollar porque tiene, digamos, casi que, digamos que al tope la deuda pública, y por otra parte es el cambio también de modelo de desarrollo del sector eléctrico que está, digamos, de alguna manera moviendo a estos cambios tanto en la parte regulatoria como en la parte legal. Es decir, lo que le dice la Corte Constitucional al gobierno es que se reformule esos criterios de excepcionalidad, pero no le veo por otra parte cuál es la cortapisa o la barrera. Simplemente tiene que entrar en una reforma legal. Y algo importante que es necesario aclarar es que todos los proyectos que en este lapso, digamos, ya se les dio un proceso de concesión, estos ya están prácticamente aprobados y no tendrían esa retroactividad y no tendrían, digamos, que tener algún tipo de preocupación por la aprobación que ya se les dio en algún momento para estos procesos de concesión en materia de generación de electricidad. Es decir, que la Corte observaba que estos criterios de excepción eran demasiado genéricos, demasiado generales. Exactamente, ese tema del interés público, digamos que es muy laxo, sí, y que es muy general. Entonces, lo que está pidiendo la Corte es que se puntualice, a ver, cuáles son las causales por las cuales se puede declarar la excepcionalidad, y así pues que estos proyectos entren en un proceso de concesión, los proyectos de generación eléctrica. Ahora, el presidente o la presidencia de la República, el presidente, sus asesores y el secretario jurídico apelaron a un término que es muy importante para el país, el de la seguridad jurídica. Señaló que esa decisión de la Corte generaba un déficit de seguridad jurídica que se proyectaba sobre el funcionamiento efectivo del sistema eléctrico. ¿Se exageró un tanto la situación? No sé si es exagerado, lo que sí, digamos, causa un poquito de, digamos, de escozor desde el punto de vista en la parte legal, es que la Corte Constitucional, pues, eh, no sea tal vez condescendiente con las necesidades reales que tiene el país respecto al tema de la generación de electricidad. Como le decía anteriormente, el sector eléctrico necesita fuertes inversiones porque son infraestructuras
que cuestan cientos o miles de millones de dólares en el país, y esa inversión actualmente no puede ser cubierta por el Estado, por sus empresas públicas, y se necesita de hecho una participación del sector privado. Claro está, los mecanismos parece que esa participación pueden ser, por ejemplo, la participación de asociación pública-privada, es una. Otra de ellas es a través de las concesiones o la delegación de la administración, de la gestión de las empresas públicas, pero esto es justamente lo que está pidiendo la Corte. Ahora, el tema de la seguridad jurídica sí es importante para que las inversiones eh, privadas, tanto nacionales como extranjeras, se fijen en el país. Ese es el escozor, digamos, que de alguna manera ha causado esta decisión, pero vuelvo y reitero, en la actualidad no se causa un tema de afectación a las empresas que ya se les dio la concesión. Es decir, tal vez puede sonar un poquito exagerado el tema de que se está afectando a la seguridad jurídica, pero es Mirando comprensible también. hacia el futuro, ¿qué tipo de criterios concretos deberían incluirse en una reforma legislativa para que la participación privada, que es clave en estos momentos del país, sea constitucionalmente válida y operativamente viable? Mire, cuando hablamos de temas de inversión en un sector que es un sector regulado, como el tema de la generación de electricidad, como el tema de la transmisión y la de distribución, yo pienso que el tema de el bien general, ¿no es cierto?, se debe manifestar en algunas reformas. Por ejemplo, una de ellas, la persecución de que se tengan los proyectos de generación al menor costo posible, porque esto de alguna manera influye luego en el tema tarifario. El otro tema, por ejemplo, es que atienda el interés general, atienda, por ejemplo, a temas de desarrollo tecnológico. ¿Qué tipo de tecnologías son las que perseguimos en el país? ¿Y cuáles van a ser sus prioridades? Ejemplo, Ecuador tiene un potencial en hidroelectricidad y un poco más de 20.000 megavatios todavía por explotar. Es decir, esta es una cantidad enorme en referencia a la actual demanda que estamos aproximadamente en los 5.240 megavatios. Es decir, esa sería la prioridad, por ejemplo, para el desarrollo energético de nuestro país versus otro tipo de energías, ¿no es cierto?, que pueden ser interesantes, como por ejemplo la que se está promocionando, que puede ser la tecnología termonuclear. La tecnología termonuclear, pues de hecho ya se están haciendo algunos avances al respecto, pero esta no sería desde mi punto de vista la prioridad, sino aquellos recursos que por una parte técnicamente sean tecnologías maduras que podamos manejar en nuestro país y por otra parte tecnologías que nos entreguen energía eléctrica al menor costo posible. Esas dos condiciones, más otras condiciones que digamos, vendrían desde el lado de la propia seguridad jurídica, como por ejemplo términos de plazos, como términos de precios preferenciales y ese tipo de elementos, pues pueden estar dentro de esta reforma, de tal manera que allí sí, pues podríamos hablar de que esas excepcionalidades se encuentren totalmente definidas en un marco de una emergencia energética que estamos viviendo ya desde hace varios años, estamos ¿Cuál hablando ya es de tres el años que déficit vivimos estos de temas. energía, a propósito, el déficit de energía actual en el país? A ver, hay que entender una cosa para que la ciudadanía, digamos, tenga claro el tema. El Ecuador tiene una potencia instalada de alrededor de casi 8.000 megavatios de potencia instalada, ¿sí? De esto, pues, una potencia efectiva de alrededor de 7.000 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay eh, eh, activos de generación que no están funcionando porque actualmente se encuentran en mantenimiento o definitivamente están averiadas a la espera de repuestos o a la espera que se las pongan en funcionamiento ya por un largo tiempo. Entonces, de esos 7.000 megavatios, cuando se presenta el periodo de estiaje, que es un fenómeno de reducción de los caudales, especialmente en las cuencas orientales y especialmente en la cuenca de, el río Paute, pues entre los meses de octubre a marzo de todos los años, esa generación de hidroelectricidad que tenemos una capacidad instalada de alrededor de 5.000 megavatios se ve reducido.
en un cuánto, en un 30, un 40, un 50%. Y allí tenemos el inconveniente, en un periodo de 6 meses, que no es un periodo porque no tenemos la suficiente capacidad instalada, sino porque no tenemos un recurso que es esencial para la generación de hidroelectricidad, que es el agua. Entonces, allí viene el inconveniente que tenemos que tener energía de carácter firme, energía como la generación termoeléctrica convencional, en gas natural, con diésel, con fuel oil, que nos permite abastecer las necesidades del país en este periodo de estiaje. Entonces, respondiendo a su pregunta, el SENACE a principios de año publicó un informe que nos habla de que para tener un suministro seguro en la época de estiaje de este año 2026 se necesitan 866 megavatios para generar nuestra propia energía sin depender de la interconexión con Colombia, que tiene 450 megavatios. Pero de esos, suponiendo que tenemos esos 450 megavatios de de esta interconexión con Colombia, tendríamos en este año un aparente déficit, y digo aparente porque todo depende de la generación de hidroelectricidad, de alrededor de 400 megavatios, que serían, ¿no es cierto?, los que nos harían falta hasta el mes de octubre para superar de una manera, pues, digamos, total el tema del estiaje hasta el mes de octubre, donde ya se comienzan a escasear las lluvias en la zona austral de nuestro país. ¿Cuánta energía está en las actuales situaciones aportando el sector privado? Si podemos ponerlo como un porcentaje. A ver, cuando me refiero al sector privado, lo que se refiere, Gustavo, seguramente es a la generación por parte de aquellas empresas que tienen generadores de emergencia para suplir sus propias necesidades cuando se le va, entre comillas, la luz, que es el término coloquial con lo cual se denomina, pues, a la falta del servicio eléctrico. Estamos hablando de alrededor de unos 200 megavatios. Realmente existe, ¿no es cierto?, un poco más, alrededor de un poco más de 300 megavatios de eh, energía, digamos, o de potencia instalada que puede estar, digamos, a punto para entrar en generación en situaciones de emergencia. Pero un tema clave de estos generadores es que ellos no pueden trabajar de una manera continua. Dependiendo del tipo de generadores, entre 4 o 6 horas es lo máximo que podrían aportar, digamos, al Sistema Nacional Interconectado. Y hay una regulación que la sacó la Agencia de Regulación y Control el año pasado, justamente para pagar esta generación que generalmente se hace a través de motores de combustión interna que consumen diésel. Ujú. Es una generación cara. Ya. ¿Y qué está preparado este Ecuador para responder a contingencias, a imprevistas, sequías, fallas técnicas, crisis fiscales, a un terremoto? Bueno, se ha trabajado, digamos, en cuanto a los temas de riesgos de carácter eh, no antrópico, es decir, a temas de terremotos, temas de sequías y ese tipo de cosas, pero son elementos básicamente que el hombre no controla. Ejemplo, el tema de las propias lluvias, ¿no es cierto? Las lluvias no las podemos controlar, no podemos producir más hidroelectricidad cuando la necesitamos. El tema de las sequías, que es la falta de lluvias, lo propio. O inclusive el tema de las inundaciones, cuando hay exceso de lluvias, también causan problemas en los activos de generación, especialmente en aquellas centrales que no tienen embalse, es decir, en centrales de pasada en las cuales pues los sedimentos se vuelven un problema frecuente. Es decir, en este tipo de problemas el hombre, digamos a través de nuestras empresas públicas, ha trabajado un poco y creo yo pues se pueden mitigar cierto tipo de riesgos, pero los problemas básicos que ahora enfrenta el Ecuador no son pues precisamente controlables, y yo pienso que deberíamos ir, digamos, hacia sistemas eléctricos un poco más resilientes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que tengamos más almacenamiento de agua justamente para hacer frente a las sequías, y con ello, pues evidentemente generar más cantidad de energía de carácter hidroeléctrico. Tendríamos que tener más generación de carácter termoeléctrico,
que nos dé la suficiente seguridad de suplir las necesidades que tiene la demanda de generación de electricidad. Y aparte de eso, pues evidentemente tener una especie inclusive de almacenamiento que no puede ser de carácter hidroeléctrico, sino almacenamiento en baterías a gran escala, que ya se está haciendo uso alrededor del mundo, de tal manera que podamos usar también ese almacenamiento, por ejemplo, para afrontar las demandas pico. ¿Qué Alguno de este pasa? tipo de medidas técnicas pueden entrar en vigencia para poder hacer frente a este tipo de riesgos que existen en la generación de electricidad. ¿Qué pasa, ingeniero Salinas, con las energías renovables no convencionales, con otras que se encuentran en pleno desarrollo, como obtener energía del agua, del hidrógeno? ¿Y qué papel pueden jugar estas energías renovables no convencionales en este nuevo escenario regulatorio de Ecuador? Bueno, las tecnologías renovables convencionales como la solar, eólica, como también la energía geomotriz y otro tipo de energías renovables no convencionales, tenemos en nuestro país un buen potencial. El último Plan Nacional de Desarrollo, allí constan algunos proyectos de carácter solar y eólico situados especialmente en las provincias del Austro ecuatoriano, especialmente en Loja, los eólicos. Los solares también, hay una buena radiación en la provincia de Loja, en Imbabura, en Chimborazo, en Esmeraldas, en Azuay, etcétera. Entonces, existe un potencial entre las dos de alrededor de unos 2.000 megavatios ya en proyectos que tienen prefactibilidad, otros ya de temas de factibilidad. Les decía que tenemos alrededor de 2.000 megavatios de proyectos ya en términos de prefactibilidad, de factibilidad, que pueden entrar en operación siempre y cuando pues estos proyectos ya entren en la fase de ejecución. De ellos hay algunos ya inclusive con concesión, alrededor de 800 megavatios que se han concesionado, pero que todavía no entran en la fase de ejecución y producción. Entonces, bueno, estamos esperando que esto se haga presente y respecto al tema del hidrógeno verde, realmente en nuestro país todavía no existe una sola iniciativa ya en serio de este tema que yo creo que puede ir muy anclado especialmente a la generación de hidroelectricidad porque es la generación más barata. En la generación de hidrógeno verde se utilizan hidroelectricidad u otro tipo de energía hidroeléctrica, pero lo que lo hace, digamos, potencialmente más barato es justamente el costo de la generación de electricidad. Entonces Sí, sigue tiene que ir siendo para ligado. Ecuador lo más viable, lo más potencialmente viable los proyectos de energía hidroeléctrica. Yo pienso que sí, al menos esa es mi expectativa, que los. Y qué costos tiene el no ejecutarlos? ¿Qué costos tiene el hecho de postergar, de seguir hablando por décadas, creo que no exageramos, de proyectos como Santiago, que se encuentra allí a la espera? Por otra parte, también dentro de estos costos, ¿cuánto cuesta al Ecuador estos sistemas emergentes que están en stand-by como barcazas o plantas térmicas particulares? Sí, ese es un tema preocupante porque mientras el Ecuador no tenga su propia infraestructura de generación de electricidad, sí se hace, digamos, la renta de generación costosa y generación por otra parte que no es pues una generación amigable con el ambiente. Estamos hablando de generación con diésel, con búnker, versus la oportunidad que podríamos tener, ¿no es cierto?, si es que apostamos con tener nuestras propias centrales de generación con hidroelectricidad, con generación solar o con otro tipo de generación de carácter renovable. Creo yo que el desarrollo de nuestro país tiene que apuntar a eso y por qué no, como usted decía en un principio, pues ir pensando en energía del futuro, especialmente para el tema de el transporte con el tema del hidrógeno o también incluir dentro de la matriz energética un combustible que actualmente no tenemos en grandes cantidades, pero que podría emerger en el Golfo de Guayaquil, como es el gas natural. El gobierno de Daniel Noboa, desde sus primeros días, particularmente en el segundo periodo, tras los malos momentos que pasó el gobierno y Ecuador en el 2024, emitió una serie
de regulaciones que pretendían dejar atrás este problema del déficit de energía, incentivando al sector privado, que también ha hecho las cosas en el ámbito regulatorio el actual gobierno. A ver, yo pienso que se han emitido, yo creo que un poco más atrás, desde el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Lazo. Lazo y también este gobierno, algunas reformas legales, algunas reformas en la parte regulatoria que posibilitan o aperturan el sector eléctrico que estaba, que digamos es de carácter estratégico y que digamos estaba vetado para la inversión privada, algunas regulaciones, y estas regulaciones, digamos que todavía no se ve los frutos. Hablamos que en Ecuador el principal elemento que de alguna manera no coadyuva para que las inversiones se afinquen y desarrollen proyectos de generación eléctrica es la seguridad jurídica. Y también, ¿por qué no decirlo?, la propia seguridad, la seguridad física. Imagínese un inversionista extranjero que ve que en el país estamos, digamos, a la cabeza de los índices de violencia en el mundo. Las principales ciudades del Ecuador, Quito, Guayaquil y otras ciudades como Durán, como Manta, lideran los índices de muertes violentas. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que el país tiene que de alguna manera cambiar, porque si no, la inversión extranjera a la cual le apostamos tanto no va a desarrollar en nuestro país pues, los proyectos que se requieren para el ámbito energético. Y Con la claro está el Constitución tema. que tiene capítulos muy fuertes con respecto a los bienes estratégicos del país, a la riqueza estratégica, en la cual está incluida también el manejo de la energía. ¿Cuál es el rol que deberían jugar en un diálogo tripartite entre ejecutivo, legislativo, corte y el sector privado, por supuesto, para encontrar un equilibrio? Sí, yo pienso que hace falta mucho por construir, sobre todo en tema de institucionalidad. Le decía yo antes del tema de la seguridad, tenemos seguridad jurídica, no solamente es el tema de que no se cambien las leyes y las reglas para los inversionistas. Necesitamos seguridad física, como le decía, pero también necesitamos instituciones fuertes. Instituciones como por ejemplo las del propio sector eléctrico, como hago referencia, por ejemplo, al Centro Nacional de Control de Energía, que es una organización de años y que tiene prestigiosos profesionales, ¿sí? La propia Agencia de Regulación y Control, las propias empresas eléctricas, tanto de generación, transmisión y distribución, tienen que fortalecerse en lo institucional. Ejemplo, no damos una buena imagen al mundo cuando a cada momento los procesos de contratación pública que llega, por ejemplo, la SELEC, ¿sí? Se caen por diversos motivos, es decir, crea un grado de incertidumbre dentro de los propios inversionistas, dentro de las propias empresas que sí quieren invertir en el Ecuador, pero que por otra parte ven que a cada rato se caen los procesos de contratación pública por diversos motivos. Uno de ellos es porque existe una opacidad dentro de la contratación pública de estos proyectos. Entonces, todo eso de alguna manera abona a que nuestro país no tenga seguridad jurídica. Y eso es lo principal que busca un inversionista, tanto de carácter local como extranjero, para afincar sus inversiones en nuestro país. Bien, para finalizar, ingeniero Salinas, ¿debería el Estado ecuatoriano, sea o no, con una participación privada, con proyectos mixtos, acelerar esos proyectos hidroeléctricos potenciales que están allí? Santiago, hablábamos hace unos minutos, o está también Cardenillo, esa cuarta y última etapa del complejo hidroeléctrico Paute. Sí, cuando hablaba yo, por ejemplo, del tema de priorización que tiene que tener en los proyectos para la excepcionalidad, digamos, tener excepcionalidades, hablamos de este tipo de proyectos, proyectos que le resuelven la brecha que actualmente hay entre oferta y demanda en el largo plazo y que tienen que comenzarse ya a licitar porque estos se construyen en el lapso de unos 5 o más años. Entonces, yo sí pienso que tiene que entrarse en una estrategia de priorización de proyectos de esta naturaleza, porque es generación
hidroeléctrica, generación renovable y generación de bajo costo, que por otra parte potencia a los sectores industriales, a los sectores productivos. Ese, digamos, sería buscar el bien común, el norte, ¿no es cierto? Y por eso tendría que ser priorizada esta generación de carácter hidroeléctrica en nuestro país. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Le agradezco a usted por la oportunidad. Gracias, Gustavo. Un excelente día a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias. Igualmente han escuchado al ingeniero Fernando Salinas, experto en energía eléctrica.